Creo que ya estamos dentro de la tolerancia, no nos hemos pasado en lo absoluto por respeto a todos los presentes. Aquí a punto de iniciar una conferencia que nos va a brindar el gran cronista de Cuautla, don Samuel Hernández Beltrán, uno de los expertos en todo México y anexas acerca del tema de José María Morelos y Pavón, aquel que cuenta la tradición que Napoleón dijo: con 5 generales como Morelos conquistó el mundo. Y hoy van a poder escuchar cómo es que se tuvo que enfrentar a 3 tribunales distintos, porque un solo tribunal no hubiera podido con él. Y bueno, les voy a leer una breve semblanza, porque su semblanza completa es larguísima. ¿Alcanzan a escuchar bien? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. Ay, Dios mío, ¿ya nos apagaron? No, no nos apaguen, por favor. Samuel, permítanme. ¿Así se ve mejor? Samuel Hernández Beltrán, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cronista de la 2 veces heroica ciudad de Cuautla desde el 2006, especialista en los temas José María Morelos, la Guerra de Independencia y el asalto y sitio de Cuautla. Bueno, déjenme hacer una corrección. También está aquí presente con nosotros el gran abogado, ex procurador general de justicia del estado de Morelos y actualmente maestro titular de 2 materias fundamentales que son amparo y argumentación jurídica. Pedro Luis Benítez Vélez, que todo Morelos lo conocemos por su labor tan profesional que ha hecho a lo largo de su vida. También bienvenidos. Ahora sí, ya corregido, sigo. Corregidos y aumentados. Nuestro cronista ha impartido conferencias en Cuernavaca. Fíjense nada más, anoté muy pocas, porque si anoto todas a las que ha asistido a dar, nos tardamos media hora. Ha impartido conferencias en Cuernavaca, en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, en la tierra de Morelos, en Morelia, Michoacán, en Tecpan, Guerrero y en otros muchos lugares. Fundador del Consejo del Patrimonio Histórico de Cuautla, asociación civil. Desde estudiante de historia tuvo gran... Aquí yo lo escuché hablar, le preguntaba yo, y sin que él se diera cuenta yo lo grababa, y gran parte de lo que grabé aquí lo plasmé. Entonces, desde estudiante, se abren comillas, de historia, tuve la admiración por un héroe que me llevó a conocer su vida en sus diferentes facetas, antes y después de convertirse en el gran personaje. Y en todas encontré una misma constante, una fe inquebrantable en luchar y querer ser alguien en la vida. Pero un hecho histórico de los que tuvo acercó a nuestro cronista Samuel Hernández a él, y esto, siguen las comillas, sucedió en mi pueblo, donde tuve la gran oportunidad y única de conocerlo al recrear su actuación en el asalto y sitio de Cuautla en 73 días de 1812. Mi sorpresa fue mayor. José María Morelos era mucho más de lo que los libros dicen de él, y su notable actuación quedó plasmada en cada rincón de lo que fue la pequeña villa de Cuautla. Mientras el verdadero hombre que era Morelos, como padre amoroso y amigo verdadero, como ser, le vio sufrir
por ver morir a su gente, respetuoso con sus oficiales, alegre y bromista y tantas otras cualidades y atributos como los que hoy escucharán, que nos va a brindar nuestro gran cronista. Este personaje y todas esas facetas del Morelos que nos dará a conocer hoy nuestro cronista, lo convierten como el forjador de la conciencia y los sentimientos de una gran nación, y que es el hombre más extraordinario que surgió de la revolución emancipadora, don José María Morelos y Pavón. Con ustedes, el gran cronista de Cuautla y uno de los expertos en el tema de todo México, don Samuel Hernández Beltrán, para quien pido un gran aplauso. A ver. ¿Sí se escuchan este también? Sí. ¿Sí? Después habrá una sesión de preguntas y respuestas. Te paso Pedro, por si hay algo que… Sí, como siempre acostumbro, lo voy a hacer parado. Estoy más cómodo en mi disertación. ¿Se puede quitar o no? Lo voy a quitar para que se escuche mejor, ¿eh? Sí, efectivamente, estamos ante un gran tema que muy poco ha sido estudiado, y ustedes lo van a ir viendo poco a poco. Si esta luz se puede apagar, sería mucho mejor. ¿Hay alguien que maneje luces? ¿Sí? ¿Se puede apagar? Sí, el proyector, cabo, no, ¿o estás grabando con él? Ah, no, entonces sí, me la quitas para que no me… Porque así me siento artista cuando con la luz del reflector. Les decía, es un gran tema, muy poco estudiado. Incluso encontré yo, al estar estudiando esto, cosas que para mí son increíbles, de que otros historiadores, incluso los de la época de la Revolución de Independencia, como Lucas Alamán, Bustamante, Zavala, no revisaron los procesos, no los leyeron, porque ahí hubieran disipado muchas dudas que después se hicieron muy gordas y que nos presentan a veces a un Morelos que no es el Morelos que realmente era. Miren, esta historia, como todo, tiene su principio. El 5 de noviembre de 1815 es hecho prisionero Morelos por las fuerzas realistas que lo andaban persiguiendo por todos lados, por toda su zona que antes era inexpugnable para los realistas, ahora ellos ya la habían ocupado. Incluso en el lugar a donde se encuentra, él venía huyendo de Uruapan, que salió el 29 de septiembre de ese mismo año, porque Iturbide se acercaba ya muy cercano a él, y dijo: estamos inseguros aquí. Él cargaba con el Congreso, cargaba con toda la gente importante que él traía, y una parte pequeña de su ejército. Entonces él salió de Uruapan con la idea de irse a Veracruz, primero a Tehuacán y después a Veracruz, donde había un núcleo insurgente que le podía dar mayor protección. Esa era la idea que tenía Morelos al salirse precisamente de Michoacán. Entonces, después de un mes de estar cabalgando, llegan a un pueblito que se llama Tecmalaca. Ya había cruzado el río Balsas. Entonces se sintió seguro Morelos, porque también
se le había unido una fuerza de cerca de 500 hombres al frente de Nicolás Bravo. Entonces se sentía un poco más seguro Morelos y ahí en Tecmalaca decide dar un día de descanso para todos, porque habían cabalgado, pero militarmente, 12 horas por 12 horas. Entonces andaban un poco cansados. Y el día 5, en la mañana, él decide salir. Mala suerte. En esa misma mañana les está cayendo una de las columnas importantes que lo andaban persiguiendo, y fue fortuito ese encuentro que tuvo el coronel Concha con su tropa, porque no se esperaban encontrar a Morelos ahí en ese paraje. Entonces Morelos lo primero que hizo es salvar a su gente, al Congreso. Ahorita vamos a ver por qué era tan importante eso. El Congreso es el alma de la insurrección, es el alma del Estado americano que él había creado. Entonces él lo primero que tenía que hacer es proteger, y salieron los diputados, salieron otros componentes del Ejecutivo y del Judicial con tropa al frente de Nicolás Bravo. Y él se queda, organiza 3 divisiones rápido como puede, pero el ataque de Concha es muy fuerte, y en el primer ataque le desbarata una de sus divisiones que él había puesto. Eran 3, izquierda, derecha y centro. Él iba en el centro y se la desbarataron prácticamente, y la del centro igual le quedó de pechito a Concha. Entonces Morelos vio y sintió que la causa de luchar estaba perdida. Toma su caballo y ve que hay una pequeña loma, y se dirige con su caballo hacia la loma. Cuando ya llega a la loma, se baja para quitarse las espuelas, y en ese preciso momento le cae la soldadesca realista. Que ahí viene un personaje muy interesante e importante en la misma vida de Morelos. Matías Carranco es el que lo aprisiona, porque lo conocía perfectamente. Eran tan conocidos ellos que desde jóvenes, 20 años más o menos, cuando Morelos se dedicaba a la arriería como atajador, él llegaba a Tepecuacuilco, y Carranco ahí trabajaba para un gran personaje, don Antonio Ortiz, muy rico, y Morelos le llevaba mercancía o le sacaba mercancía en su recua de mulas, que eran cerca de 100 machos y 100 mulas, la recua que comandaba Morelos. No era cualquier cosa, era como un camión de abarrotes, un tráiler de abarrotes de ahora, que deambula y entra por diferentes rutas. Morelos las conocía absolutamente todos en esos 5 o 6 años que se dedicó precisamente a eso, a llevar y traer mercancía. Por eso conoció a toda la gente que prácticamente va a cargar él posteriormente. 20 años después, la mayoría de estos arrieros y la mayoría de estos hombres importantes de esa región es su ejército. Los Galeana, por supuesto, que eran hombres riquísimos, con los que hacía muchos negocios, y van a ser parte fundamental de su ejército. Los Bravo igual, Vicente Guerrero y su padre igual eran arrieros, y la mayoría de todos los demás tienen esa misma característica. Los conocía perfectamente José María desde hacía 20 años atrás, cuando él anduvo de arriero. Y bien, ahí lo toma Carranco y lo entrega a Concha inmediatamente. Lo trataron terriblemente mal desde el momento en que lo prisionaron, terriblemente mal. Concha, incluso cuando ya se lo llevan a Atenango, a otro pueblo más cercano, para llegar a Tepecuacuilco, ya lo lleva encadenado, arriba de una mula, pero va encadenado Morelos. Era la presa más importante para el virreinato, el haber hecho prisionero a Morelos. Después de Hidalgo, Morelos era 5 años después el personaje más importante que buscaban los realistas. Ya no les interesó el Congreso, ni perseguirlo, ni nada. Ya tenían a la cabeza que querían, lo que Calleja tanto ambicionaba, y por eso había creado toda una comandancia
en todo lo que es el estado de Guerrero para andarlo buscando. Ya lo tenían. Entonces Concha da el aviso y llega la noticia a la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay gran alboroto por parte del virreinato, ya cayó el cabecilla que tanto buscaban y le da órdenes a Concha. Calleja tenía pensado que para Morelos era nada más crearle un tribunal militar ahí mismo a donde andaban, en Tepecuacuilco, y ahí dictarle la orden de fusilamiento. Así de fácil para Calleja vio la situación. Pero ¿qué pasa? Que Morelos había sido sacerdote, o era sacerdote. Había intereses por parte de la Iglesia y por parte de la Inquisición. Entonces, el arzobispo de la Ciudad de México, Pedro de Fonte, va y se entrevista con Calleja y le dice, bueno, ¿qué piensas hacer con Morelos? Lo que les acabo de decir, juicio militar, un tribunal militar, enjuiciarlo y fusilarlo. Y Fontes dijo, no, a Morelos hay que traerlo a la Ciudad de México y hacerle sus procesos como debe de ser, con un fin. El fin es totalmente político, o sea, darle un escarmiento de lo más terrible que se puedan imaginar para desalentar a todos los simpatizantes de la insurgencia que había en la Ciudad de México, que incluso estaban incrustados en el mismo palacio de Calleja. Había muchos militares, había muchos clérigos, había gente importantísima de la Ciudad de México que aportaba dinero, que aportaban información, y esto es lo que quería saber la Iglesia para echárselos encima y darles también su proceso. Entonces Calleja aceptó y dice, bueno, hay que mandar por Morelos entonces. Entonces Morelos, ya encadenado y todo en un convoy, sale de Tepecuacuilco el día 16 de noviembre. De Tepecuacuilco pasa a Buenavista, de Buenavista pasa a Temisco y de Temisco pasa a Cuernavaca. Aquí llegó el 19. Hay un dato interesante aquí que pasa aquí en Cuernavaca. No fue tan rápida la salida de Morelos a la Ciudad de México. Lo que seguía era la Ciudad de México después de Cuernavaca. Entonces, yo creo que fue muy rápido el movimiento de Concha, que le dijeron, páralo ahí en Cuernavaca, danos 2 días, porque hay que organizar lo que se le va a hacer a Morelos, organizarse los verdugos para los procesos. Entonces, Morelos entonces está aquí, en lo que hoy es el Museo Cuacnáhuac, ahí estuvo alojado Morelos, encadenado por supuesto, esposado, lleno de grilletes, y ahí quedó por lo menos, yo calculo, 2 días, porque el día 21 aparece ya en San Agustín de las Cuevas, Tlalpan, pero Calleja dio la orden de que el convoy entrara en la noche para que nadie supiera absolutamente nada, porque había mucha gente organizándose para poder rescatarlo. Entonces dijo que a las 12 de la noche entrara a la Ciudad de México Morelos, y efectivamente así fue. A las 12 de la noche ya del 22 de noviembre entra el carruaje hacia las cárceles secretas de la Santa Inquisición. Ahí lo bajaron y ahí quedó. ¿Para qué? Para empezar inmediatamente al siguiente día, o sea, él llega a las 12, pues a las 11 de la mañana de ese mismo 23 está frente a lo que han organizado Calleja y el obispo, la jurisdicción unida. Es el primer tribunal, el primer proceso que le van a plantar a Morelos. Esto es, juntos el Estado y la Iglesia,
ambos lo van a juzgar y debe ser rápido. Calleja es lo que exigió a todos a los 3 tribunales, que fuera rápido. Entonces lo presentan, y en la primera presentación, cuando hace la jurisdicción unida, le dicen que él es un ciudadano español y clérigo, para poder levantar las actas y que tuvieran validez, porque si a él no se le declaraba como ciudadano hispano, las leyes de ese momento, las leyes carolinas, no le permitían al Estado, ni a la iglesia, ni a nadie poder juzgarlo. Y ahí empezó una controversia que es muy interesante. Morelos les dice claramente: yo no soy ni español ni clérigo. En ese mismo momento, entonces estos dijeron que este cuate ¿qué le pasa, no? Y se los explicó: yo no estoy aquí como un prisionero de la iglesia. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que yo, el día 20 de octubre de 1810, cuando me entrevisté con don Miguel Hidalgo, en ese momento pedí permiso a la mitra vallisoletana para salirme de mi curato en Carácuaro. Yo salí con permiso, y posteriormente, ya enero de 1811, mis manos se llenaron de sangre porque participé en el primer combate que tuve. Entonces caí en una irregularidad, y un sacerdote irregular ya no tiene nada de sacerdote ni de cura. Todas sus prerrogativas las perdía. Y segundo, yo no soy español, como ustedes me están diciendo, yo soy un americano. Y aquí viene algo muy importantísimo. El 16 de septiembre que tanto celebramos, ese grito de independencia es el grito de una nueva nación que están haciendo violentamente con ese grito, con ese levantamiento armado que hace Hidalgo. O sea, están haciendo la América mexicana o septentrional, como le llamó él. Es el alumbramiento de un estado, y lógico, entra en conflicto inmediatamente contra el Estado español, que es el que controla todo en ese momento. Entonces, en ese momento, ya cuando está enjuiciado Morelos, él se lo dice bien claro: la guerra no se enderezó contra el rey, se enderezó contra España, que es otro estado contra otro estado. Entonces, esta jurisdicción unida no estaba preparada, yo calculo, cuando leo todo eso, para poderle contestar fielmente. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que hacen y siguen haciendo en todas partes: van a falsificar las declaraciones, van a poner palabras que nunca dijo Morelos. El mismo arzobispo Fontes, muchos años después, así lo comentó él mismo. O sea, que fueron falseadas muchas de las declaraciones que hacía Morelos. Y todo clérigo español, porque así lo dejaron finalmente, era e iba a ser procesado por 2 delitos. El primero es traición al rey, por traidor a España, por traidor a la patria. De eso es lo primero que tiene que contestar Morelos. Y Morelos contesta también con otra réplica: ¿contra cuál rey? Si cuando yo me levanté en armas no existía ningún rey de España, estaba preso por Napoleón, estaba en Francia. Entonces, ¿contra qué rey me levanté? Entonces, eso no es cierto.
Y en 1814, cuando ya nuevamente regresa Fernando VII como monarca de España, dice, y cuando regresó él, yo ya no creí en él. ¿Por qué? Porque ya era un napoleónico. Entonces, por eso es de que no hay ninguna traición al rey. Lógicamente que esto no lo pusieron en las actas, no aparece. Entonces, y el segundo gran delito o gran crimen es acusarlo precisamente al querer hacer la independencia de México. Se hacen pues muchos destrozos enormes, se pierden vidas, se pierden propiedades, se pierde absolutamente todo. Entonces, esa era la segunda acusación que le hacía la jurisdicción unida. Y él les contesta con una réplica igual. Es lo mismo de esos crímenes enormes y atroces que me están acusando. Es lo mismo que ustedes han hecho durante 3 siglos cuando conquistaron a una nación que es por la nación que hoy estamos luchando. Entonces se la regresó a ellos. Lógico, ellos en su acta van a poner que efectivamente Morelos aceptó que estos delitos los había realizado. Para Morelos, en ese momento en el que está, imagínense, frente a un jurado civil y eclesiástico, lo más granado en abogados de esa época, lo más granado en derecho canónico por parte de la iglesia, era realmente para que un hombre ahí le temblaran las piernas. O sea, estar ante todas esas gentes, ante todo ese aparato que le estaban creando el Estado, guardó la más grande serenidad en todas sus contestaciones. ¿Por qué? Porque él estaba basándose no en suposiciones, como dicen algunos historiadores, no. Él se estaba basando también bajo una ley, que era el derecho de guerra y gentes. Ese es el famoso, las famosas leyes que le daban la razón a Morelos de estar levantándose en contra de un rey y de que está sucediendo todo lo que sucedió por una revolución. Está amparado él por el derecho de guerra y de gentes. Aquí en Cuautla incluso lo dijo claramente: estamos levantados en armas legalmente bajo el derecho de guerra y de gentes, porque donde termina la justicia empieza la guerra. Entonces, como vemos, Morelos va moldeando su defensa, él muy inteligentemente. O sea, no puedo imaginarme la tensión, la presión tan grande que podía haber sentido cualquier otro ciudadano estar ante todos estos grandes personajes que tenía ahí enfrente y que él sabía de antemano, amigos, él sabía de antemano que iba a morir. Y lo que estaban haciendo nada más las autoridades era ¿qué? Era crear una atmósfera entre toda la población de la Nueva España para que su juicio fuera un ejemplo de lo que le podía pasar a cualquier ciudadano que simpatizara con la revolución. Era crear miedo, crear pánico, crear terror en la gente del pueblo. Aunque era muy secreto, pero siempre se corrían las noticias. Uno o dos periódicos que había en esa época divulgaban precisamente lo que acontecía. Finalmente, el día 23 a las 12
del día, después de que sonó la última campanada de la catedral, dan por terminado el juicio y el poder civil, por traición al rey, lo hace que sea fusilado por la espalda y de rodillas por traición al rey. Esa era la ley que estaba aplicando en ese momento el sínodo de abogados que había, que eran 10 a los que se enfrentaba en ese momento, y ahora la iglesia eran 7 magistrados. También va a dar su condena, y su condena de ellos es lo que conocemos todos, que se le aplicará a Morelos, precisamente el quitarle todos los beneficios que tenía como sacerdote. Va a ser despojado públicamente de todos estos recursos. Y inmediatamente, ese mismo día 23, termina aquí la jurisdicción unida y entra la Inquisición ahora. Ahí mismo, en el mismo edificio, que hoy es que fue la Inquisición y hoy es la escuela de medicina, fue la escuela de medicina, fue la universidad, ahí mismo. Ahora la Inquisición entra. Me faltó decir, la iglesia lo condena a la solemne degradación. Cuando termina el juicio de jurisdicción unida, la iglesia lo condena precisamente a eso. Y ahora la Inquisición también reclamó, porque decía la Inquisición que tenía muchas faltas Morelos que había hecho contra ellos, y ahora se va a enfrentar precisamente al grupo que daba escalofrío, nada más de imaginarlo, a los grandes inquisidores que encabezaba precisamente don Miguel Flores como inquisidor mayor y Matías Monteagudo como inquisidor de Michoacán, y aparte otros 5. Entonces, sí creó en Morelos algún temor, porque él ya sabía que iba a morir y ya acababa de ser condenado a morir fusilado. Pero ahora la Inquisición no va sobre la carne, va sobre el alma de Morelos. Entonces, a él sí sintió, dicen los autores de la época, cierto temor, porque precisamente lo que se jugaba en ese momento era su espiritualidad. Y así lo va a decir. El inquisidor, entrando, le dice: usted está acusado de herejía. O sea, es lo primero y lo último de un juicio contra la Inquisición. Usted es un hereje porque utilizó ideas herejes en su levantamiento armado. Usted se movió conforme a ideas que leyó y que lo dejaron marcado, y que son como Lutero, como Voltaire, como Rousseau, como todos esos grandes pensadores de la Ilustración. Lógicamente que Morelos conocía a muchos de ellos y a otros españoles como Suárez, pero lo que no adivinaban, que el que más lo había infundido a él para levantarse en armas era su querido maestro Hidalgo. Hidalgo es el maestro de él, y todo lo que le dijo ese 20 y 21 que estuvo con él, eso es lo que va a poner en práctica Morelos. Entonces, de eso es lo primero de lo que lo van a acusar. Usted leyó autores herejes, y esas herejías
tienen mucho que ver por lo que usted está aquí. Entonces, Morelos nunca aceptó ese término, que él era un hereje. Y de lo que se trata, dice la Inquisición, es de saber cómo esos escritores pestilentes, herejes, influyeron en usted, que lo convirtieron de un pastor a un lobo carnicero. Ah, caray. Dice, bueno, hay una diferencia muy grande. Un pastor de la iglesia, siempre baja la frente, siempre se humilla ante la autoridad. Y un lobo, como ustedes me acaban de decir, sanguinario, un lobo se yergue y se opone a la humillación, a la opresión, a la represión. Entonces, yo no tengo ninguna característica de eso, de lo que ustedes me están hablando. Y le dicen, y también es usted hereje y fautor, fíjense, no nada más hereje, sino fautor de herejes, o sea, que hizo a otros herejes, porque usted, junto con otros hombres, dieron vida a la Constitución de Apaxingán. El 22 de octubre de 1814, precisamente, Morelos firma y está ahí y fue parte, y con sus ideas también quedaron plasmadas en ese código. Ese código era la muerte para el virreinato. ¿Por qué? Porque ya sabían que un estado beligerante americano que encabezaba Morelos, ahora ya tenía también una carta magna con la que se podía defender. Entonces fue a tal grado el enojo de la Inquisición, que cuando llegó una de las copias de la Inquisición, fue enjuiciada por los inquisidores y fue mandada a quemar a la Plaza Mayor. El 14 de julio de ese 1815 ya estaba quemándose la Constitución por herejía, porque era herética. Esas eran las bases principales de la Inquisición para calificar a Morelos de hereje. Bueno, sí, ya está quemada la Constitución, pero ahora nos falta la carne. Y eso, lógicamente, tenía que ver con Morelos, que está ahí. Pero la Inquisición sabía de antemano que Morelos ya estaba procesado y estaba condenado a muerte. Ellos ya no podían en ese momento hacer lo que podían haber hecho o hicieron a otros, de por herejía mandarlos a la pira. No podían ya. Se lo impedía precisamente el proceso de la jurisdicción unida. Entonces, por lo tanto, la Inquisición no podía llegar al grado de mandar a Morelos a la pira. Pero las acusaciones se las siguieron haciendo. Usted también es un hereje formal, porque los edictos de excomunión, los edictos que se hicieron contra usted durante 5 años, usted agarraba y envolvía su pólvora y sus balas con la que mataron a muchos de nuestros conciudadanos españoles. Se burlaba usted de nuestros documentos que le dábamos. Y se los decía Morelos: es que yo no creo en ustedes, nunca creí. ¿Por qué? Porque ustedes están totalmente desgastados,
Y todo mundo sabe que ustedes son el brazo ejecutor del Estado. Entonces yo no puedo creer en una institución que solamente por cualquier situación que se da de que es llamado herejía, ya lo están mandando a la pira. Entonces lo único que le quedaba a la Inquisición en este momento, lógicamente que ese proceso de Morelos en ese momento socialmente hablando, a la Inquisición, pues la elevaba por el desprestigio tan grande que tenía, y el caso Morelos lo hacía que la Inquisición se sintiera presente. Apenas en 1814 Fernando VII la había puesto nuevamente en movimiento a la Inquisición. La Inquisición había estado prohibida desde que salió Fernando VII de España. Entonces el caso Morelos era muy especial para la Inquisición. Entonces, pero lo único que le quedaba finalmente era hacer el acto de relajación. El acto de relajación consistía en que, ok, yo no te puedo matar, porque también tenía prohibido matar a la Inquisición, pero te paso al Estado. Esa es la relajación de la Inquisición, pasó al Estado para que el Estado haga la ejecución. Y la ejecución pues ya estaba dada prácticamente. Él iba a morir por balas realistas, de espaldas y de rodillas y con los ojos tapados. Entonces, esa era la suerte. Y el día 27 de ese mismo mes, la Inquisición cierra el caso y ahora viene a lo que había sido condenado por la Iglesia, perdón, se me fue la degradación solemne. Viene la degradación solemne. Ese era el acto más importante que tenía el virrey y Fontes para hacer sentir a la sociedad un miedo, pero un miedo espiritual, un terror blanco. O sea, espantar a la sociedad con ese acto que iban a llevar a cabo precisamente. Y ese 27, a las 8 de la mañana, va a empezar este acto. Para este acto, invitaron a toda la gente que se imaginaban las autoridades y la Iglesia que tenía simpatías por la revolución. Y fueron de los más altos dignatarios y fueron gente de mucho poder. Eran 500 personas las que iban a estar presentes en el acto de degradación. Y 500 escogidos y controlables, pero no cualquiera. Calleja quiso ir, pero no pudo, porque un día antes su esposa casi muere de un parto adelantado. Pero mandó a su gente. 2 de ellos, el segundo de Calleja, Villamil, coronel Villamil, que estuvo en el sitio de Cuautla, y también al coronel de la Roca, que también estuvo en el sitio de Cuautla. Entonces los mandó a él como sus representantes y empieza a las 8 de la mañana esta ceremonia, siguiendo el mismo fin político que los 2 pasados procesos: crear un miedo y un terror en la población y hacer sufrir a Morelos atroz y cruelmente. Esos eran los fines políticos de todos estos procesos, finalmente. Y a las 8 empieza con el Santo Sacramento. Sale Morelos vestido con una túnica corta que le da la rodilla, sin cuello, y portaba una vela verde, señal de herejía. En medio
en medio hay un taburete, ahí lo sientan y ahí primero se va a empezar la misa. Al llegar a los evangelios termina, y ahí en ese momento le descubren una parte de la espalda, y como tratando de recrear el momento en que Jesús fue chicoteado, a él igual en las espaldas con unas varas lo chicotean. No fue de escándalo, simplemente era que el acto así, el protocolo así lo marcaba. Y posteriormente entra la Santa Inquisición para dictar precisamente de lo que había sido acusado Morelos, de hereje, de factor de herejes, de materialista, de ateo y de 20 cosas más que no vienen ni al caso. Traidor a la patria, traidor al rey, hipócrita, todo lo que le podía caer a la Inquisición se lo ponía a Morelos. En ese momento ya visten a Morelos ahora con el ropaje del que había sido sacerdote. Esto es de diácono, subdiácono y de las 4 órdenes menores. Y ahora, de donde está sentado, va a pasar frente al que va a ser el acto de degradación. Su peor enemigo, que fue en la toma de Oaxaca, que era el obispo de Oaxaca, don Antonio Jordán, era su peor enemigo y era una venganza para este obispo octogenario, un viejito, pero un viejito que tenía mucho poder. Había sido arzobispo de la Ciudad de México, tenía mucho poder, y para él era una venganza esperada por lo que le hizo sufrir Morelos cuando tomó Oaxaca. O sea, no cabía de gozo el viejo dentro de sí mismo, el venir, ver acercándose a su peor enemigo. Y ya que lo tuvo enfrente, Morelos viene cargando un cáliz, se acerca al obispo, se lo arrebata bruscamente y empezó, después de quitarle el cáliz, a rasparle las manos. Se dice que tenía un gozo increíble el obispo al estar raspándole las manos a Morelos, y más entró en éxtasis cuando vio que la sangre de las manos de Morelos brotaba. En ese momento el obispo sentía la gran satisfacción de estarse vengando totalmente de él. Y para eso lo habían puesto, para que creara un gran teatro. O sea, la gente en el momento en que vio todo eso se paró para ver bien, o sea, qué estaba sucediendo. Y ya después de rasparle las manos, empezó la degradación. Primero de diácono, le fue quitando todas las insignias de diácono, después de subdiácono y posteriormente y último las de las órdenes menores. Prácticamente quedaba Morelos en sotana. Había sido degradado de todas las prerrogativas que un cura puede tener: confesar, dar misa, atender a alguien que muere, dar los santos óleos, dar de todo. O sea, ya no es sacerdote en ese momento. Entonces, prácticamente la gente que estaba ahí viendo todo ese teatro que se formó ahí, pues se le heló la sangre de ver la fiereza con que este obispo atacaba a Morelos. Dice en la crónica
que de los ojos de Morelos salió una lágrima. Júrenlo ustedes que no fue de dolor por la raspada que le había hecho, fue de impotencia, fue de no poder hacer nada en ese momento que le estaban haciendo todo eso. ¿Por qué? Porque Morelos fue un fiel sacerdote. Él anduvo de arriero, anduvo trabajando en la tierra, estuvo ayudando a su casa de Apaxingán hasta Valladolid, a su mamá y a su hermana, para hacer sus ahorros y poder entrar a la escuela. Es lo que soñaba él, y lo logró a los 25 años, imagínense ustedes, cuando sus compañeros en el colegio de San Nicolás tenían 15 o 14 años, pero él quería estudiar, quería ser sacerdote. Ahí es donde conoció a Hidalgo. Hidalgo es el rector del colegio de San Nicolás en ese momento, y muy seguramente le llamó la atención qué hacía un muchacho tan grande, ya 25 años, y como alumno de compañero de niños prácticamente de 14, 15 años. Y muy seguramente eso le llamó a la atención a Hidalgo, y muy seguramente ahí empezó a tener alguna relación que se va a perder lógicamente muy rápido. A los 2 años de que entró Morelos, sale expulsado Hidalgo precisamente de ahí de Valladolid, de donde era el rector y era maestro de teología, y la teología era una de sus materias más importantes que llevó Morelos. Morelos aprendió más a defender sus derechos de esa teología que de muchos de los autores pestilentes, como le llamó la Inquisición. ¿Por qué? Porque su propia teología se lo decía. Es lícito quitar a un rey cuando este rey impone leyes gravosas. O sea, su propia teología se lo decía a él desde estudiante. Morelos luchó, de ahí del colegio de San Nicolás pasó al colegio tridentino, y de ahí pasó al sacerdocio. Y en 1797 está graduándose como sacerdote. Lo que nadie había hecho en 7 años, Morelos lo acababa de conseguir, ser un sacerdote. Pero ojo, era un sacerdote de la clase baja. No le iban a dar un curato, de esos curatos que da gusto estar en una iglesia. No, lo mandaron allá a un curato a Tierra Caliente, a donde desgraciadamente por llevarse a su madre y a su hermana, su madre va a morir allá, precisamente por esas infecciones tan fuertes que dan en Tierra Caliente. Se la va a matar. En 1799 muere su madre, la que lo había apoyado siempre. Él tuvo apoyo de su madre, no de su padre. Su padre los abandonó en 1774. Su madre fue la luchadora, la que le quiso ver hecho un sacerdote, y que lo logró que él fuera un sacerdote. Amaba su carrera, a su feligresía, a su iglesia. Él levantó la iglesita que está a un lado de Carácuaro, otro pueblito chiquito, un rancho que era Nocupétaro. Él levantó ese mismo curato. O sea, era un hombre muy religioso. Por eso le afectaba mucho, a él le afectó mucho la cuestión religiosa. Y por eso siempre se los dijo a la Inquisición y a la iglesia: yo estoy aquí no por cuestiones de fe ni de religión, estoy aquí porque soy un hombre de Estado. Mi juicio no debe ser de ese tipo. Esto es totalmente político, y ustedes no tienen las leyes para aplicarle a un americano por una nueva patria que está luchando. Ustedes no pueden imponerme esas leyes de las que ustedes me dicen que soy ahora clérigo español. Y ahí va una de lo que yo les decía hace rato. En las actas, por ejemplo, de la Inquisición,
el inquisidor Monteagudo, que estaba en Valladolid, cuando supo de todo esto, le encargaron que él se encargara de sacar todos los papeles de Morelos como estudiante, como bachiller, como sacerdote, de todo. Entonces traía una información completísima y se lee muy claramente en esos documentos. Morelos es un criollo español por las dos líneas, no nada más era por la línea paterna, como se decía, no. Ellos traían un árbol genealógico completito, traían todo su historial como estudiante, traían toda su historia como arriero, hicieron una investigación que realmente hoy que la veo digo, ¿cómo los historiadores no acudieron a checar todo eso que traía? Y el principal investigador fue la Inquisición. Entonces Morelos sabía lo que iba a acontecer. Y después de este proceso que le hace la jurisdicción unida, la Inquisición y posteriormente la degradación, todavía Calleja idea hacerle otro más, hacerle un tribunal militar. A Calleja le interesaba mucho noticias que sacarle a Morelos. Entonces le crea otro nuevo proceso. Pero para este proceso los sacan de la Inquisición, de las cárceles, vestido como siempre, como cuando lo hicieron prisionero, con sus botas de soldado, con su vestimenta civil, pero más bien como militar, como la que está en Cuautla. Es muy parecido te traía una gabardina él siempre, con esa incluso lo van a tapar el día que lo fusilan. Entonces Morelos sabe a dónde lo llevan. Lo saca Concha en un convoy con 40 hombres armados y con uno adentro con la orden inmediata de que si alguien quería rescatarlo, en ese momento le plantaron un balazo. Y así salió de la Inquisición a lo que hoy conocemos como la Ciudadela, el Parque Real de Artillería del Virreinato. Y ahí lo pusieron. Este tribunal es muy informal, solamente está como juez, vamos a decirlo así, el coronel Concha, que fue su cuidador desde que lo hizo prisionero, y Alejandro Arana, el capitán Alejandro Arana, que es el secretario, que es el que va a escribir. Y en esto hay una cosa que es muy interesante. Morelos siempre les dijo la verdad de lo que le estaban preguntando. Aquí no hubo ni agravio de uno hacia otro, nada. El cuestionario que traía Concha, lógicamente que no lo había hecho él, lo había hecho el virrey Calleja, que era el que le interesaba saber todo lo que Morelos podía decir en ese momento. Y efectivamente, así empezó el 1 de diciembre, en su propia celda, ahí adentro, en su propia celda, ahí empezó este proceso. Son 30 preguntas que contestó Morelos. Las principales son, lógico, ¿cuál era la fuerza que tenía en ese momento Morelos repartida en las partes que él controlaba? Para empezar, el gobierno lo sabía. Los comandantes que existían en esa época, que ya va en decadencia, vamos a decirlo, porque Morelos está en total decadencia cuando es hecho prisionero, militarmente hablando, está en decadencia.
la guerra de independencia. Entonces, esas preguntas era como si a Gobernación le decimos ahorita, ¿en dónde hay focos más importantes de narcotraficantes? ¿Saben dónde? ¿Dónde guardaba sus arsenales? También lo sabía el Estado. Lo que no sabía el Estado y quería, y ahí es donde Morelos sí tuvo mucha calma, era quiénes financiaban y quiénes simpatizaban con el movimiento de independencia en todas las ciudades a donde él había estado. Por supuesto, Oaxaca, Chilpancingo, Cuautla, Tehuacán, Orizaba, cerquita de tu tierra. y fueron ese tipo de preguntas las que le hicieron a Morelos. Morelos contestó absolutamente todo con calma y tranquilidad. Y después de 3 días, Concha da por terminada este juicio. Este juicio que no, vamos a ser francos, los 3 juicios no tenían nada de formalidad. Desde que fue hecho prisionero allá en Tecmalaca, Morelos ahí le pudieron haber fusilado, pero las razones eran políticas para traerlo a la Ciudad de México y enjuiciarlo aquí mismo. Entonces, ¿qué se esperaba? Que los jueces de sentencia, que era el virrey y el arzobispo ya había dado su fallo, pero ahora el juez de sentencia, el virrey, firmara la orden de fusilamiento. Fíjense, estamos hablando del día 1 de diciembre. Al 22 en que es fusilado, fue algo que yo le llamo inmisericordia contra un hombre que sabe que va a morir y que lo tienen esperando. ¿Cuál será la hora? ¿Cuál será el día? ¿Cuál semana será? O sea, Calleja era como fue en Cuautla, cruel y sanguinario. Y esa crueldad se le aplicó a Morelos, teniéndolo ahí encerrado. Había 200 hombres alrededor de la ciudadela y 40 adentro donde estaba su celda, y con uno adentro apuntándole siempre por si llegaban a rescatarlo. Entonces, realmente esa espera, esa agonía tan grande que sufrió Morelos, en ningún otro héroe que fue tratado por esos mismos delitos como fue Hidalgo o Matamoros, por ejemplo, nunca la sufrieron. Pero Calleja tenía que vengarse también, y esa fue la mejor manera de vengar el agravio de Cuautla. Nunca olvidó Cuautla para él. Cuautla lo retiró como soldado a Calleja, y por obra y gracia de los comerciantes de la Ciudad de México, al siguiente año fue virrey. ¿Y qué es lo que hizo como virrey? Irse sobre su presa. Ahora tenía que pagar, tenía que vengarse él. Y en esos días es lo que sucedió. En esos días crearon las autoridades virreinales 2 cartas que posiblemente ustedes por ahí hayan leído, que son cartas de retractación, donde él se arrepiente de todo lo que había hecho. Eso es pura mentira y pura falsedad. Hasta la terminología que utiliza el que escribió eso, nunca la utilizó Morelos en sus procesos. Y está comprobado ahorita actualmente que esas retractaciones no son aplicables al siervo de la nación. Por fin, el día 20, Calleja manda a traer a Concha, y nunca hubo escritos, nunca hubo nada, simplemente le dijo al oído: el día 22 me fusilas a Morelos en Ecatepec. Y se acabó. Y efectivamente, el día 21 entra a la celda de Morelos, lo hace que se arrodille y le dice: ya llegó la sentencia del virrey, mañana la cumplimos,
estate preparado en la madrugada para salir. Concha, como algunos historiadores para variar, hablan de que Concha era un gran amigo de Morelos, que incluso le dijo unas palabras de Valladolid y que todo es mentira. Era una bestia Concha contra Morelos. Nunca, desde el día que lo agarraron, nunca le quitaron las esposas, nunca le quitaron la barra y el grillete de los pies. Él no podía caminar. O sea, fue terrible, un sufrimiento terrible. Entonces, Morelos, tranquilamente, dice Concha en su diario, que tomó la noticia muy tranquilamente. Solamente le pidió tener a un padre confesor. Y efectivamente, le ponen a un padre Salazar, pero que también lleva una cuestión política. O sea, fue adiestrado Salazar para estar con él en sus últimos momentos. O sea, ver si se arrepentía, si a él le decía como sacerdote que se arrepentía de los actos que él había hecho. Y Salazar fue apuntando todo y jamás abrió la boca Morelos. Concha en su diario dice que salieron a las 6 de la mañana de ahí de la Ciudadela, agarraron todo lo que es Misterios y llegaron a las 9 de la mañana a lo que es hoy la Villa de Guadalupe. Ahí hacen una parada, dice Carlos María de Bustamante que fue para almorzar y después de almorzar sale el carruaje. ¿A dónde van? Nadie sabía, nadie, ni van, solamente lleva una escolta de 8 hombres, es todo lo que llevaba. Nadie sabía a dónde iba, ni qué iba a pasar, ni nada. Todo era en mucho secreto. Y después de 3 horas llegan a San Cristóbal Ecatepec. Y ahí se da cuenta Morelos que es ahí a donde lo van a fusilar. Está 3 horas ahí, a las 2 de la tarde le sirven una sopa, se la comió tranquilamente. Era un hombre que les digo, extraordinario. O sea, no temblaba ya ante la muerte, que ya la tenía prácticamente enfrente. Y a las 3 llegan, le tocan a la celda donde estaba, en el Palacio Virreinal. Era un palacio virreinal que tenían ahí de veraniego, y lo sacan y lo hacen caminar hacia una pared. El pobre con trabajos puede caminar, llega al grado de que cae, en un momento dado se cae, y el padre Salazar dice que quizás fue de miedo. Miedo es el que tenía él, no Morelos. Entonces se paró Morelos y ya nada más escuchó una como espada que le dijo: aquí se hinca. Y ahí se hincó de espaldas hacia el pelotón, 8 hombres, y absolutamente ningún testigo civil, más que la guarnición que estaba ahí cuidando el palacio, nadie supo quién era o a quién iban a fusilar, más que el pelotón y Concha y el padre Ayala, que era el canónigo de ahí de San Cristóbal, que estuvo asistiendo a Morelos durante 1 hora, pero que igual no le pudo decir nada. Entonces, a las 3 en punto de la tarde, da la orden de fuego, y los 4 primeros hombres que están al frente impactan el cuerpo de Morelos, cae, pero se seguía moviendo, y entra la segunda parte del pelotón y lo acribilla nuevamente, y ahí quedó tendido el cuerpo de Morelos. Morelos, con su misma capa que él traía, se la quitó cuando lo iban a fusilar, y con esa el padre Ayala lo tapó, y a las 5 de la tarde de ese 22 de diciembre de 1815 es llevado a la
iglesia que hoy ustedes pueden ver, y ahí está incluso el lugar a donde él fue sepultado. A las 5 de la tarde, Morelos era sepultado. Ojo, dentro de la petición que hizo la jurisdicción unida de que Morelos fuera fusilado por la espalda, en señal de traidor al rey, que ya muerto se le desmembrara. Esto es, se le cortara la cabeza y se le cortaran las manos principalmente. La cabeza para el virreinato, para el Palacio Virreinal, y las manos para Oaxaca. El obispo Fontes, afortunadamente el arzobispo Fontes, hizo que eso se cancelara. Entonces el cuerpo de Morelos entró intacto a su última morada. Y con esto, amigos, doy por terminada esta pequeña charla. Tuve que quitar muchas cosas de cada proceso, pero le doy gracias por haberme puesto atención a esta charla. Muy amables y muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer en los breves minutos que nos restan? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Por favor, levántese, identifíquese para que todos lo conozcan y haga su pregunta fuerte. No te va a enjuiciar la Inquisición, ¿eh? Bueno, sí tienes mucha razón en todo, nada más de que es por partes. Cuando fueron jóvenes, él era dependiente, Matías Carranco, de la misma tienda donde trabajaba doña Francisca Ortiz, pero doña Francisca se enamoró del arriero, de Morelos. Ella estaba enamorada de Morelos, pero Morelos para esos años es cuando ya va de salida de la arriería, o sea, ya no va a regresar nunca hasta después de 20 años. Se va a estudiar y se va a vivir su vida como sacerdote, pero ya como realista. Cuando llega Morelos a Chilpancingo, se encuentra a Carranco y tienen una discusión, y ahí es cuando Morelos saca el sable y le da unos sablazos a Carranco. Carranco se sintió muy dolido por esa situación. De ahí Morelos pasa a Tepecuacuilco, y en Tepecuacuilco vuelve a ver a doña Francisca, y seguía igual de enamorados los dos. Incluso tenemos noticias de que a partir de ese momento doña Francisca ya no dejó a Morelos. Es más, yo estoy en investigación porque hay un autor que dice que estuvo en Cuautla acompañándolo, o sea, andaba con él. Pero sucede que como andaba con él en Oaxaca, se embaraza doña Francisca de Morelos y tiene un hijo. De los 3 que declaró ante la Inquisición, 2 son de Carácuaro y 1 es el de doña Francisca, nacido en Oaxaca, con el nombre de José, como se llamaba su padre, pero no le podía dar el apellido, Ortiz de su mamá. Entonces el niño se llamaba José Ortiz. Cuando viene lo de la toma de Morelos, lógico, como dices tú, tenía un odio terrible porque le había quitado a la amada, pero después de la muerte de Morelos se entera Carranco
A Carranco lo nombraron capitán, le dieron su buena la nota, tenía por haber aprendido a Morelos, le dieron muchas cosas a Carranco y a su gente. Carranco se entera de que doña Francisca está en Oaxaca y tiene un hijo. Pues Carranco se va a Oaxaca, la localiza y se la trae a Tepecuacuilco. Y el niño nunca supo que su padre había sido Morelos. Lo supo ya muy grande y ya no quiso quitarse el apellido, sino respetar el de Carranco. Esa es la historia de amor de ellos dos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos focos enfrente, nos cuesta trabajo ver quién alza la mano. Si se levanta el que quiera hacer alguna pregunta, aprovechen ahorita que están con el experto. ¿Ya? ¿Nadie más? A ver, por favor. Identifícate y… Juan Nepomuceno Almonte. Sí, pero el hijo de Morelos, cuando parte al único hijo que protegió prácticamente Morelos fue precisamente a Juanito Nepomuceno, pero él, desde que sale a incorporarse a la revolución, arrastra con él. Su otra hija que deja ahí ya había muerto, murió prácticamente al parto de doña Brígida Almonte, su madre. Prácticamente la niña murió, y también doña Brígida también va a morir. ¿Cómo? A Juan sí. No, él va en una misión que Morelos ya había encargado a Herrera para las relaciones de Estados Unidos con México. Le interesaba mucho que Estados Unidos le ayudara a la insurgencia, y van varios, va una legación, y entre ellos lleva el encargo Herrera de que a Nepomuceno lo metiera a estudiar allá en Filadelfia, donde llegaron. Y precisamente el niño ahí es donde se puso a estudiar y aprendió el francés y el inglés. Pero el dinero, lógicamente, es el dinero que recogían de donde salía. O sea, ojo, los soldados nunca andaban de gratis. A los soldados se les pagaba, fueran de insurgentes y más los realistas. A los realistas en el sitio de Cuautla le exigía Calleja al virrey que le mandara inmediatamente dinero, porque se habían acabado los 30,000 pesos que había llevado para pagarles a su tropa. O sea, aquí nadie es mercenario, todos reciben su paga. Y lógico, Morelos recaudaba de donde entraba, de donde salía el dinero, lo recaudaba para pagarle a su gente. Entonces el dinero que se llevaron fue en oro, efectivamente, y allá fue de gran utilidad para la vida escolar y la vida de Herrera, que era el encargado del niño. Sí. Sí. Bueno, se acordó entre Calleja y el virrey que no fuera el fusilamiento dentro de la ciudad, porque podría provocar disturbios, el saber que iban a fusilar a Morelos o alrededor, ahí cerca. Por eso nadie supo nunca nada, ni dónde, ni a qué hora, ni qué lugar iba a ser fusilado.
y finalmente se escogió ahí Ecatepec. Todo fue en el más completo secreto que se puedan imaginar. Por eso fue trasladado ahí, y ahí quedaron sus restos hasta 1823, en que se da la orden de que todos los restos de los héroes de la independencia se vinieran a la Ciudad de México para posarlos en la Catedral Metropolitana. Y Morelos es sacado precisamente de ahí, de esa tumba. La tumba actualmente la pueden ver ustedes, la que está en Ecatepec. Ahí está. Muy difuso. Sí, tienes toda la razón, pero el cuerpo de Morelos sí estaba ahí en Ecatepec, cuando lo sacan para llevarlo a la catedral, sí estaba. Y quedó en las urnas de la capilla de los Tres Reyes. Ahí quedaron las cajas de cada uno de los héroes. Y sí, efectivamente, tienes toda la razón. Cuando volvieron a cambiar de lugar las urnas, se encontró que ya no estaba la de Morelos. O sea, hay documentos, se encontró que ya no estaban los restos de Morelos ahí. Al único que podían culpar era su hijo, a Juan Nepomuceno Almonte, como servía al emperador Maximiliano en ese momento. Lo mandó una comisión, cuando ya se les caía el barco a los franceses, lo mandan a una comisión y se cree que Juan Nepomuceno, saca los restos de su padre y se los lleva. Y él, Almonte, sigue enterrado allá en la tumba. Tú estuviste allá, Pedro. Él sigue enterrado. Incluso hace 15 años se abrió la tumba de Almonte para checar si realmente ahí estaban los restos de Morelos. No están. Y para mí fue una faramalla, de las peores faramallas que puede hacer un gobierno, el decirnos que Morelos estaba en la columna de la independencia, cuando sabemos de antemano que nunca entró ningunos restos de Morelos cuando fue inaugurada la columna de la independencia. Y de repente nos hacen ahora creer que los restos estaban ahí y que de ahí fueron sacados para que tuvieran arreglo todos. Hay fotografías, hay un libro, ¿verdad?, sobre todo eso, pero eso es mentira. Los restos de Morelos siguen ahorita extraviados. ¿Quién los tomó? ¿Quién se los llevó? No lo sabemos. Eso sí es un hecho, pero yo no me fui con la finta de nuestro amigo, el que hizo todo ese movimiento. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? El que estaba encargado de las fiestas de la independencia. Villalpando. O sea, ese borregote, pues, ¿quién se lo traga? Nadie. Entonces, los restos de él, los restos de Leonardo Bravo, los restos de Hermenegildo Galeana, están extraviados. Yo fui a la exposición que hubo ahí en Palacio Nacional y ahí estaba la placota, Morelos. ¿Qué? No puede ser esto. Villalpando incluso es el que fue a abrir la tumba. Por parte de Relaciones Exteriores, él va con otro historiador y abrieron la tumba de Juan Nepomuceno Almonte y no había nada. Pero
Para nosotros, los historiadores, los cronistas, los que estudiamos a Morelos, los que amamos a Morelos, nunca creímos esa historia de Villalpando. Era como ponerte una medallota con el gobierno, ¿no? Con tu jefe, ¿no? Mira, presidente, aquí están los restos que han estado buscando y todo. No es cierto. No es cierto. ¿Quieres decir algo, Pedro? Pedro, ¿quieres decir algo? ¿Decir algo? Yo no quiero importunar la hermosísima y muy vehemente charla y conferencia en la erudición de Samuel Hernández Beltrán, que fue mi compañero en la preparatoria de Cuautla, allá en 1968. Lo único, y compañero de muchas luchas, lo único que apuntaría sobre el tema es que Morelos tenía derecho a que lo defendiera una autoridad española que se denomina el Justicia Mayor. El Justicia Mayor es evidente que nunca aparece, aunque debería estar allí, con la capacidad de Morelos, con la cultura de Morelos, seguramente lo pidió. Tenía derecho a un recurso de apelación para que se le respetaran todos sus derechos cartularios, lo que venía de las leyes españolas que beneficiaban a los criollos y a los que vivían en la Nueva España. La Inquisición tiene especial cuidado en que ni el otro tribunal y menos la corte militar tienen el deseo de que aparezca el Justicia Mayor. El Justicia Mayor es el antecedente del juicio de amparo en México. Viene de allí. Los estudios fueron hechos por el maestro Ignacio Burgoa y se encuentran recopilados aquí en España. El primer Justicia Mayor, para sorpresa de todos ustedes, va a ser en lo que ahora en ese momento era la Nueva España, es Hernán Cortés, el primer Justicia Mayor que hubo en México. Después hubo otros. Estoy seguro que en ese tiempo, con el virrey, ahí estaba el Justicia Mayor y tuvieron mucho cuidado de que no se acercara a ninguna de las tres cortes a las que tenía posibilidades y potestad para haber ingresado, porque es una designación que hace el rey sobre esa autoridad que no hizo presencia. Es cuanto. Pues yo creo que ya damos por terminada esta conferencia, magnífica conferencia. Muchas gracias, señor cronista, por habernos... Les doy las gracias a todos ustedes que asistieron a esta charla y a mis amigos de Cuautla, que vinieron de Cuautla, mis amigos de Cuernavaca, que siempre han sido fieles cuando he estado por acá. Ojalá y me inviten más seguido. Claro que sí. Y con todo gusto. Hay temas fascinantes de Morelos. Yo tengo uno que se llama Morelos el Hombre, y ahí conocerán ustedes lo que fue la vida desde niño y en su juventud de José María Morelos y Pavón. Del sitio de Cuautla, pues ¿qué les digo? Pues ya la mayoría me ha escuchado y ya conoce el tema, ¿verdad? Pero sobre Morelos sí, hay algunos temas que con mucho gusto me gustaría discernir aquí con todos ustedes y les agradezco mucho su atención. Todos siempre tenemos, es que no voy porque me pasó esto, es que no voy porque tenía que ir a esto, todo, pero yo me pregunto algo. ¿A dónde está una autoridad de Cuernavaca, municipal o estatal, que son a los que más les debería de interesar, porque ellos gobiernan un territorio que se llama Morelos, y lo que les debe de interesar a ellos es conocer a su héroe? Yo he ido a otros lugares donde aman a sus héroes.
O sea, lo conoce la autoridad, lo conoce la juventud, lo conocen los niños. Y en nuestro estado hay que luchar mucho para que la gente, los niños, la juventud, conozca a nuestros héroes. Nosotros allá en la parte oriente, y tú lo sabes, Víctor Hugo, luchamos. Vamos a las escuelas, vamos a los jardines de niños, vamos a dar conferencias a todo donde nos lo piden. Y creo que hemos creado eso que tanto nos hace falta ahora a los mexicanos, un sentido de orgullo y de identidad, que yo creo que es de alta necesidad aquí en Morelos. Yo, por ejemplo, a veces voy al sur de Morelos, no escucho absolutamente hablar nada sobre Morelos y llevan el nombre. Entonces, yo creo que eso es lo que a veces a nosotros como historiadores nos duele, que en nuestra propia patria chica no se divulgue tan grande, tan fuerte las figuras de los grandes héroes que tenemos. Porque no solamente es Morelos y Zapata, tenemos toda una serie de héroes que prácticamente pasan como anónimos o desconocidos. De verdad, se los digo. Y hay que luchar día con día y contra la misma autoridad a veces para poder hacerlo. Así es que a cada uno de ustedes reciba mi más sincero beneplácito y gracias por haber asistido. Muy amables. Y haría un aplauso por su buena organización, ¿no?